Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más clásicos y persistentes de todo Dragon Ball, el gran misterio del pelo de los Saiyans. Todo por una simple frase de Vegeta que nos ha tenido dándole vueltas a la cabeza durante décadas. Pues bien, hoy, por fin, vamos a dejarlo todo clarísimo. A ver, vamos directos al grano. La regla dice que el pelo de un Saiyan de raza pura no cambia nunca. Entonces, ¿qué me dicen de esto? Sí, el famoso y para muchos infame bigote de Vegeta en Dragon Ball GT. Esta imagen ha sido la pesadilla de los fans que intentaban cuadrar las reglas durante años. Y es que en la ley original, la frase que lo empezó todo, viene del mismísimo príncipe de los Saiyans. Justo al salir de la sala del espíritu y el tiempo, Vegeta suelta esta afirmación tan categórica. El peinado de un Saiyan de sangre pura no cambia, desde que nace. Y punto. Pues bien, esa es la ley que hoy vamos a poner bajo la lupa. Y este va a ser nuestro plan de ataque para desentrañar el misterio. Primero, la contradicción. Luego analizaremos la regla del peinado inmutable. Después viene la clave, el resquicio legal del vello facial. Seguiremos con el caos de las transformaciones, veremos qué pasa con los híbridos y cerraremos con la prueba definitiva, la palabra del propio creador. Venga, pues vamos a empezar por la base de todo. El peinado que supuestamente es inmutable. Vamos a fijar bien cuál es la regla que ha generado todo este lío. O sea que la declaración de Vegeta pone sobre la mesa una norma que parece de piedra. El peinado de un Saiyan puro está fijado para siempre. Es un rasgo de su raza guerrera. Parece sencillo, ¿verdad? Pues como vamos a ver, esta simple afirmación es la raíz de toda la confusión. Y ahora, mucho ojo, porque aquí llega el primer giro de guión. El vello facial. El pequeño detalle que lo cambia todo. Y lo más curioso es que la respuesta ha estado siempre oculta en un simple matiz de la traducción del japonés. Y aquí está la madre del cordero. En el diálogo original en japonés, Vegeta no dice pelo en general. La palabra que usa es kami, que se refiere específica y únicamente al pelo de la cabeza, al del cuero cabelludo. Esto es un bombazo. Significa que la regla nunca jamás se aplicó a las barbas o a los bigotes. Y claro, de repente todas las piezas encajan. Por eso el rey Vegeta tenía su perilla, por eso Nappa tenía ese bigotazo tan icónico, o Paragus. E incluso explica por qué Goku y el propio Vegeta salen con barba después de entrenar en la sala del espíritu y el tiempo. El vello facial siempre ha podido crecer. Caso cerrado para el bigote de GT. Vale, perfecto. Lo del bigote está resuelto. Pero, ¿y qué pasa con las transformaciones? Porque aquí es donde parece que las reglas se retuercen hasta romperse por completo. Todo sea por conseguir más y más poder. Claro, es la pregunta que todo el mundo se hace. Si el estilo del pelo de la cabeza no cambia, ¿cómo narices explicamos la melena kilométrica del Super Saiyan 3? Esto ya no es un bigote, esto sí que parece una contradicción en toda regla. Pues la respuesta revela una diferencia de estrategia brutal. Hay que acordarse de Trunks y su forma de Ultra Super Saiyajin contra Célula. Él metió todo el poder en los músculos, el resultado, una fuerza descomunal, sí, pero era lento como una tortuga. Bueno, pues el Super Saiyajin 3 es mucho más listo. En vez de a los músculos, canaliza toda esa energía desbordante hacia el pelo. Así consigue una fuerza bestial, pero sin perder ni un ápice de velocidad. La teoría más aceptada es que esa melena funciona como una especie de radiador o de almacén de energía. Es una forma muchísimo más eficiente de gestionar un poder tan salvaje, evitando cometer el error de Trunks de sacrificar la agilidad, que al final le costó el combate. Pero lo más fascinante de todo es cómo esta forma tan avanzada conecta con el lado más salvaje y primario de los Saiyans. Hay que fijarse en la falta de cejas. Es un calco de Louzaru, del Gran Mono. Es más, los primeros bocetos de Toriyama para el Super Saiyan 3 incluían una cola. Y en el anime, durante la transformación de Goku, por un instante se ve la silueta de Louzaru. Una pasada. Venga, vamos a por la siguiente pieza del rompecabezas, los híbridos. Porque esto nos va a explicar por qué Gohan, Trunks y Campaña sí que necesitan pasar por la peluquería de vez en cuando. Y aquí hay que ser muy claros. La regla del peinado fijo es solo, y repito, solo para los Saiyans de sangre pura. En el momento en que el ADN humano entra en la ecuación, las reglas del juego cambian por completo. Esta tabla lo resume de maravilla. El peinado de un Saiyan puro fijo, el de un híbrido variable. Pero ojo al dato del potencial de poder. Parece que la mezcla con sangre humana actúa como un catalizador, desbloqueando un poder latente que es absolutamente increíble, y que, como vimos con Gohan contra Célula, a menudo se desata por emociones mucho más intensas. De hecho, el propio Toriyama le dio una explicación biológica a esto. Las células S. Son unas células microscópicas que son la clave del poder Saiyan. Y aquí viene lo curioso. Tener un espíritu tranquilo y apacible, junto a un alto nivel de poder, aumenta la cantidad de estas células. Esto podría explicar perfectamente por qué los híbridos criados en la paz de la Tierra, como Gohan o Goten, tienen ese potencial tan absurdamente alto.
Bueno, hemos visto las pistas, hemos analizado las transformaciones y a los híbridos, pero para cerrar el caso de una vez por todas, hay que ir a la máxima autoridad, a la fuente original, a lo que dijo el mismísimo Akira Toriyama sobre todo esto. En una entrevista le preguntaron sobre la biología Saiyan y Toriyama explicó que como son una raza guerrera, su envejecimiento se frena en seco cuando llegan a la edad perfecta para luchar. Así se mantienen en su pico de fuerza durante muchísimo tiempo. Esto nos da un contexto genial sobre lo especiales que son. Y entonces, en esa misma entrevista, Toriyama suelta, casi como si nada, la frase que es la prueba definitiva. Dice textualmente: «No es que su peinado no cambie nunca. Nappa se quedó calvo, después de todo». ¡Bum! Ahí está. Negro sobre blanco, dicho por el creador. Fin del debate. Y con esta simple frase, todo el misterio se resuelve. Lo que es fijo, lo que no cambia, es el estilo del peinado, la forma. Pero el pelo en sí mismo no es inmortal ni invencible. Un Saiyan de sangre pura, como cualquier otra persona, puede quedarse calvo, como le pasó a Nappa. La famosa frase de Vegeta no era mentira, es que la llevamos malinterpretando todos durante 30 años. Así que para que quede todo bien atado, estas son las reglas definitivas y corregidas del pelo Saiyan. 1. El estilo del pelo de la cabeza de un puro es fijo. 2. El vello facial puede crecer y cambiar libremente. 3. Sí, pueden quedarse calvos. 4. Las transformaciones son una excepción temporal para gestionar el poder. Y 5. Los híbridos con sangre humana no siguen la primera regla. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. A medida que la sangre Saiyan se siga mezclando con la humana generación tras generación, ¿qué nuevas reglas evolutivas veremos? ¿Llegará un punto en que sus descendientes lejanos puedan nacer ya con el pelo de Super Saiyan Blue de serie? Es una locura, pero quién sabe, quizás la historia del pelo Saiyan no ha hecho más que empezar.